Hola, este es el último mensaje de la serie Plenitud Emocional. Hasta ahora hemos visto 6 principios que nos han ayudado en cómo aumentar nuestra inteligencia emocional y mi esposo hoy compartirá el último principio. Acompáñenos. Bueno, hoy vamos a ver la séptima y última clave que tiene que ver con la inteligencia emocional. Creo que es la más importante de todas. Y bueno, los videos anteriores los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y les sugiero que se suscriban y que piquen al botón de notificaciones porque constantemente estamos subiendo nuevo material. Bueno, entonces, ¿cuál es la clave de hoy? Bueno, tiene que ver con la boca, con la lengua, con la manera de hablar. Y hoy vamos a ver 5 citas que nos enseñan la importancia de cuidar nuestras palabras y también consejos prácticos de cómo hacerlo. Empezamos con la primera cita, que es del gran sabio Salomón, en el libro de Proverbios, escrito hace unos 3.500 años. Y leemos en Proverbios 18:21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. La lección que podemos aprender de Salomón es que nuestras palabras tienen mucho más efecto del que pensamos. Esto es cierto en varias áreas de la vida. Por ejemplo, la salud. Hace muchos años leí el reporte de un neurólogo que hablaba de la relación entre las palabras y el cerebro, y que el cerebro interpreta las palabras que decimos como si fueran órdenes. Entonces, el cuerpo se ajusta de acuerdo a las órdenes que recibe del cerebro que están ligadas a las palabras que uno dice. Y eso tiene un efecto directo sobre el sistema inmunológico. Otra área en que las palabras nos pueden dar vida, nos pueden vivificar o nos pueden dar muerte, nos pueden secar, es en el área del estado de ánimo, de nuestras emociones, que es del tema del que estamos hablando. No solamente eso, sino también en el área social. Nuestras palabras nos pueden acercar a las demás personas, pueden vivificar las relaciones que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros clientes, etc. O nos pueden alejar de ellos. Una cuarta área es el área espiritual. La Biblia está llena de ejemplos de cómo personas a través de sus palabras pudieron acercarse a Dios o por sus palabras se metieron en problemas con Él. Y finalmente, incluso en el área económica. Fijémonos en el versículo anterior al que leímos hace un momento. El verso 20 dice así: tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. Aquí podemos ver que hay un efecto directo de las palabras con el poder tener, abundancia en lo económico. Conclusión de la primera cita: nuestras palabras son muy importantes. Pasemos a la segunda cita, y esta la vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, y vamos a escuchar a Jesús hablarnos. Mateo 12, 35 al 37 dice así: el habla de un hombre bueno revela la bondad de su corazón. El corazón del malo está lleno de maldad, y ésta se refleja en sus palabras. Les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Lo que una persona diga ahora determina lo que le espera. O será justificada por sus palabras, o por ellas será condenada. Es importante notar el contexto de estas palabras. Los líderes religiosos, los fariseos, se sentían intimidados, tal vez amenazados por Jesús. Les estaba robando la luz, del spotlight. Amenazaba su control y poder, y entonces tratan de descalificar a Jesús, tratan de encontrar
razones, ¿no?, para desacreditarlo, y de repente se ponen a decir que la razón por la cual Jesús podía echar fuera demonios es porque Jesús mismo era el príncipe de los demonios. O sea, una serie de sandeces, y Jesús habla estas palabras, que son palabras fuertes, a estos hombres, diciéndoles que cuiden sus palabras porque van a dar cuenta de esas palabras. Entonces, lo que podemos aprender de esto es que a veces cuando pensamos en el pecado, pensamos exclusivamente en cosas que hacemos o no hacemos. Entonces el pecado es acciones como matar, como cometer adulterio, robar, etc. Pero esta enseñanza nos deja claro que también nuestras palabras pueden ser un pecado, pueden ser ocasión de pecado. Y en la Biblia vemos muchas veces que Dios castigaba a la gente, a su pueblo, no tanto por cosas que hacían, sino por cosas que decían. Entonces es importante cuidar las palabras, ¿no? Y estas palabras nos pueden verdaderamente meter en problemas con Dios. Aquí hay una noticia buena para ti. Y antes de darte la noticia, quisiera comentarte que el apóstol Pablo dijo en alguna ocasión, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, y dice él, de los cuales yo soy el primero. Ahora, cuando tú analizas la vida de este hombre, te das cuenta que él, en cuanto a su vida religiosa, era una persona irreprensible. Pero en algún momento, yo creo que al verse a la luz de Dios, él se dio cuenta que era pecador. Y dice, y el peor de todos. Ahora, Pablo no es que fuera un violador, no es que fuera un adúltero, o sea, él era irreprensible, como digo. Pero cuando nosotros nos podemos ver a la luz de Dios, nos podemos dar cuenta de todas las manchas que tenemos que a lo mejor antes no veíamos. Y tal vez tú te estás dando cuenta de la mancha de las palabras que a lo mejor has dicho acerca de Dios, acerca de ti mismo, que se las has dicho a otros, acerca de la vida. Y tal vez hoy te puedas dar cuenta que hay muchas manchas en tu corazón y en tu trayectoria, y dices, bueno, y si yo voy a dar cuenta de esas palabras, entonces no tengo esperanza alguna. Bueno, sí tienes esperanza. Así como Pablo dijo, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Si tú hoy te das cuenta que la has regado y que eres pecador ante Dios, y puede ser sencillamente por las cosas que has dicho durante tu vida, hoy es el día en que tú puedes recibir ese perdón que Jesús ganó por ti en la cruz. Y hoy es el día en que tú puedes venir a Dios y decirle, Dios, he pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo, y hoy quiero que haya un cambio en mi vida, y hoy quiero recibir tu perdón. Así que pídele a Dios el día de hoy que Él te perdone, y reconoce que Jesús, que nunca pecó con su boca, ni de ninguna manera, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Reconócelo como tu Salvador, como tu Señor, y recibe ese perdón de Dios. Habla con Él en oración. La tercera cita es también de Jesús, y la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24, que dice así: y Jesús contestó, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así se hará. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Es interesante cómo Jesús nos enseña la poderosa combinación del corazón y la boca. Cuando tenemos fe en el corazón y no dudamos, y luego lo decimos, porque aquí habla de lo que diga se hará, finalmente no es solamente lo que crea, sino lo que crea, pero diga se hará. Nos enseña Jesús que nuestras palabras pueden ayudarnos a vencer obstáculos que parecieran imposibles.
La mayoría de nosotros no tenemos, o creo que ninguno de nosotros tenemos necesidad de mover una montaña literal, pero muchas veces sí hay montañas de duda, montañas de enfermedad, montañas de muchas cosas que se atraviesan en nuestro caminar con Dios, y Jesús nos está dando un tremendo recurso que es la fe acompañada por las palabras, usarlas para vida. Creo que en las dos citas de Jesús vimos en la primera un ejemplo de palabras que se usan para muerte, cuando los fariseos empezaron a decir sandeces, y en este vemos un ejemplo de las palabras utilizadas para vida. Así es como llegamos a la cuarta cita, y es la cita del apóstol Santiago, que podemos leer en Santiago capítulo 3, versículos 2 al 4. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desea el capitán, por fuertes que sean los vientos. Aquí el apóstol nos está hablando de una meta que todos podemos tener para mejorar sustancialmente nuestra vida, y esa meta consistiría en dominar la lengua, porque la lengua es el timón del barco, la lengua es el que, digamos, lo que maneja todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Entonces tal vez tú estés ahí mirando y digas, es que mi vida es un desastre, ¿por dónde comienzo? Tal vez mi situación económica no está bien, tal vez hay situaciones en algunas relaciones que no están bien, emocionalmente a lo mejor no estoy muy bien, incluso estoy mal hasta de salud. A lo mejor hay algunos que dicen, ya no es lo duro sino lo tupido, ¿no? Bueno, ¿por dónde podrías comenzar? Si sigues el consejo de Santiago, la meta sería el dominio de la lengua. No es una tarea fácil dominar la lengua, pero sí lo que a mí me ayuda es pensar que tengo un objetivo central, que si puedo controlar eso, entonces eso me va a ayudar muchísimo en todo lo demás que está, digamos, fuera de lugar en mi vida. Comencemos entonces por la lengua. Y ahí es donde vamos a llegar a la quinta y última cita, para que podamos ver algunas maneras prácticas de controlar la lengua. En el libro de Isaías capítulo 51 y la primera parte del versículo 16, Dios dijo lo siguiente: y he puesto mis palabras en tu boca, y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Aquí Dios nos está hablando de su protección para nuestras vidas. Y parte de esa protección que Él nos da es el que Él pone sus palabras en nuestra boca. Como gente que hemos creído a Dios, como gente que confiamos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pues la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces una manera vital en que nosotros podemos tomar el control de nuestra lengua es poniendo su palabra que vaya de la página a nuestra boca. Como le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medites en él de día y de noche, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me gustaría compartir con ustedes 4 maneras en que podemos poner la palabra de Dios en nuestras bocas. La primera es declararla. Hace muchos años, cuando yo todavía era soltero, estaba batallando con muchas cosas, pero sobre todo con mis emociones, y también mi relación con Dios estaba muy inestable. Entonces mi mamá me dio un gran consejo. Me dijo, para cada área de tu vida donde estás luchando, encuentra promesas de la Biblia. Por ejemplo, si estás luchando con el temor, encuentra promesas que hablen acerca del temor, que hay muchísimas en la Biblia, ¿no? O si estás batallando con una enfermedad, entonces encuentra promesas de sanidad. O sea, con lo que estás batallando, encuentra esas promesas, medítalas
escríbelas en hojitas que te puedas llevar contigo. Y entonces, como si fuera tu medicina, 3 veces al día sacas esas hojitas y declaras con tu boca las promesas de Dios. Bueno, yo creo que esto es algo que podemos hacer tal vez cada mañana. O sea, al empezar nuestro día, tener una lista de las promesas que Él nos ha dado y sencillamente meditar en ellas y declararlas. Hay varios pasajes de las Escrituras que son declaraciones. Por ejemplo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y seguimos leyendo. Es una declaración de confianza de David, que confía en la provisión y en el cuidado de Dios, aun cuando pase por el valle de la muerte. El Salmo 91 sería otro ejemplo de una declaración de la protección y el cuidado de Dios, y así podemos ver varios ejemplos en las Escrituras. Número 2, podemos cantar las palabras de Dios. Muchas alabanzas son muy hermosas y nos ayudan a poder conectarnos con nuestro Dios. Pero yo creo que un tipo de alabanza que es más poderosa todavía y que desafortunadamente hay poco, es cuando es la palabra de Dios cantada con música. Yo recuerdo también hace muchos años, cuando estaba en el Instituto Bíblico, que estaba en un tiempo donde a mi alrededor no había muchos elementos que me dieran seguridad. Y Dios me habló del pasaje donde Pedro camina sobre el agua y cómo se empezó a hundir cuando empezó a ver las olas. Pero él logró caminar sobre el agua porque Jesús le dio la palabra. Y dijo: si tú mandas, yo iré a ti sobre el agua. Entonces, por la palabra que él le dio, Pedro pudo caminar sobre el agua. Y en ese tiempo Dios usó este pasaje para mostrarme que yo podía también caminar sobre el agua, sobre incertidumbre, por la palabra, porque yo estaba obedeciendo lo que Jesús me había dicho. Y entonces me vino una tonadita. Es una tonadita para mí, yo no soy un cantante, pero básicamente yo decía: camino sobre el agua por la palabra que Cristo me dio. Y era una tonadita que por como 6 meses me sostuvo, ¿no? Fue ponerle música a sus palabras. Muy bien. La tercera manera en que podemos tener la palabra de Dios en nuestra boca es cuando la compartimos. Permítanme comentarles una experiencia que tuve de soltero. Estaba yo en mi casa teniendo una gran fiesta de autolástima. Estaba yo por los suelos. Y en eso tocan a la puerta, salgo y es un vecino. Y pues pásale, ¿no? Y está en la sala y de repente me empieza a hacer preguntas. Él sabía que yo era cristiano, yo ya le había compartido antes. Y me empieza a preguntar acerca de Dios. Y entonces yo empiezo a compartirle. Estuvimos como 1 hora. Yo no sé si él a raíz de eso haya entregado su vida a Dios o no, la verdad no sé, pero lo que yo sí te puedo decir es que yo tuve una transformación total de estar en el piso a estar completamente radiante. Y es que cada vez que nosotros compartimos su palabra y damos testimonio, sacamos el bien que está en nosotros por Cristo Jesús y se convierte en una fuente de agua. Por eso nosotros siempre animamos a las personas en los cursos que tenemos a ¿qué puedes compartir con otros? Porque es cuando compartes, cuando la palabra de Dios se hace viva en ti. Y número 4, hablar en lenguas. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 14 que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Dice que cuando hablamos en lenguas guiados por el Espíritu Santo, nuestro entendimiento no sabe bien qué estamos diciendo, pero nuestro espíritu ora. Entonces es una manera en que la palabra de Dios la podemos poner en nuestra boca para podernos edificar. Y esto es
muy útil cuando estamos en circunstancias donde nuestra mente como que no se puede enfocar, como que no sabemos bien para dónde. Podemos recurrir a hablar en lengua. Si no lo haces todavía, pues le puedes pedir a Dios: Dios, bautízame con tu Espíritu Santo y dame por favor el poder tener estas lenguas con las que yo pueda tener un lenguaje de oración. Este era el secreto del apóstol Pablo. Ahí mismo en ese capítulo él dice: le doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces era su oración, su lenguaje de oración secreto, que le ayudaba a mantenerse, digamos, edificado y con la palabra de Dios en su boca. Muy bien, pues estos han sido las citas y los consejos acerca de guardar nuestra lengua. Espero que sea de utilidad para ustedes. Bueno, hoy terminamos con nuestra serie de inteligencia emocional. Sin embargo, esta semana vamos a estar enviando por WhatsApp promesas de Dios para poder estar declarando de acuerdo a la enseñanza que vimos hoy. Les invitamos a contactarnos por nuestras redes sociales y les mandamos un abrazo. Dios los bendiga.